Marcos 14:24 dice Yahshua, y les dijo: esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Yahweh y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Parece que las religiones no han entendido que hay una sola verdad, hay un solo camino y hay un solo pacto, el cual todos los que anhelan la salvación deben entrar en ese pacto. Yahshua dice aquí muy claro en Marcos 14:24, donde acabamos de leer, y les dijo, repetimos el texto: esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Yahweh y su pueblo. Aquí hay un punto importante de tocar. Cuando dice la cual confirma el pacto entre Yahweh y su pueblo, hay que preguntar quién es su pueblo. Su pueblo es Israel, lo sabemos. Eso está más claro que el agua. Entonces dice que aquí, esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Yahweh y su pueblo. ¿Cómo sabemos que habla de su pueblo Israel? Ahí mismo, Lucas capítulo 1, versículo 73, dice lo siguiente, hablando Zacarías aquí: el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Ahí está. Aquí Zacarías está hablando que nació su hijo, Juan el Bautista, y está diciendo aquí que él dice el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Y vamos a ver dónde le prometió Yahweh a nuestro patriarca Abraham este juramento. Génesis capítulo 17 versículo 7 dice lo siguiente, hablando Yahweh a Abraham: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Elohim y el Elohim de todos tus descendientes. ¿Se da cuenta? Entonces aquí confirmamos que el pacto que estaba Yahshua diciendo aquí, cuando Yahshua dice en Marcos 14:24, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Yahweh y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Bueno, aquí tal parece que la enorme cantidad de religiones que hay en el mundo no han entendido que hay un solo camino, hay una sola verdad y hay un solo pacto en el cual todas las naciones, todas las personas que anhelan entrar en el pacto para ser salvos, tienen que entrar en ese pacto que Yahweh prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, el cual Yahshua, cuando Yahshua dijo, esta es mi sangre, esta es la copa del nuevo pacto, que es confirmada, como dice Marcos, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Yahweh y su pueblo. Yahshua se está refiriendo precisamente al pacto prometido por Yahweh por Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando Jeremías dice en el versículo 33 de Jeremías 31, dice Jeremías 31:33, vienen días, declara Yahweh, donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Eso es lo que estaba confirmando Yahshua. Y Jeremías hablaba para los días cuando iba a venir Yahshua. Y lo que estaba haciendo Yahshua era de confirmar lo que habían dicho los profetas, lo que habían hablado los profetas de Yahshua, que iba a venir para que Yahshua sea el mediador
de un nuevo pacto con su pueblo Israel. ¿Cómo sabemos que es con su pueblo Israel? Hay muchas evidencias. Vamos a ver, por ejemplo, en Isaías 14. Isaías 14. Veamos lo importante lo que dice aquí. Pero Yahweh tendrá misericordia de los descendientes de Jacob, y una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial. Lo hará regresar para que se establezca otra vez en su propia tierra, y gente de varias naciones vendrán para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. Ahí está la clave. Profecía para los días cuando iba a venir el Mesías. Dice aquí que Yahweh una vez más elegiría a su propio pueblo Israel para renovar el pacto, y que gente de todas las naciones vendrían para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel, tal como lo confirma también Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice ahí que nosotros los gentiles, porque nosotros las naciones, todas las naciones somos gentiles, que nosotros los gentiles antes de que viniera Yahshua, no se nos contaba como pueblo del Creador, sino que éramos desconocidos por Yahshua y alejados de las promesas de Yahweh, Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora, por medio de Yahshua, porque Yahshua es el mediador del pacto renovado con Israel, ahora con Yahshua se nos da, dice, antes a ustedes los gentiles no se les permitía ser pueblo de Israel, pero ahora con Yahshua se les permite ya ser ciudadanos también de Israel. El libro de Efesios 2, versículo 12, hablando a los gentiles. Y esto lo confirma Pablo, y Isaías lo dice, cómo sería para los días en que viniera Yahshua. Por eso, Yahweh, el creador del universo, se hace llamar el Dios de Israel. El Dios de Israel. Eso no quiere decir que Él sea solamente el Dios de Israel. Por eso lo que está diciendo aquí, lo que Yahweh ha escogido un nombre, una bendición que le dio a Jacob cuando Jacob luchó con Yahweh. Esa fue la bendición que Jacob recibió de parte de Yahweh, de cambiarle el nombre de Jacob a Israel. Esa fue la bendición, porque Jacob le dijo, ya amanecía, estaba luchando con el ángel que era Yahweh, y le dijo, por favor, bendíceme antes que te vayas. Entonces dice que yo no te suelto, dijo Jacob, mientras no me bendigas. Ok, le dijo Yahweh, entonces, ¿cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino de hoy en adelante te llamarás Israel. Esa bendición fue la que recibió Jacob. Jacob entendía hacia el futuro la grande bendición que estaba recibiendo, porque esa era la bendición prometida a Abraham, que le dijo Yahweh, en ti bendeciré a todas las naciones. Por eso ese es el problema de nosotros los gentiles, hablando de las religiones no han entendido las promesas de Yahweh, porque las religiones, la multitud de religiones que hay el día de hoy, simplemente han tomado la Biblia para sacar doctrina y hacer religión. Esa es la razón que tenemos ahora la cantidad, cientos y hasta miles de religiones en el mundo entero, pero ellos no han entendido que hay un solo camino, hay una sola verdad y hay un solo pacto por el cual todos tenemos que entrar en ese único pacto. No hay otro pacto. Pacto para los gentiles, para nosotras las naciones, no existe. El pacto es renovado con su pueblo Israel, donde nosotros los gentiles, como también lo confirma Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 17, hablando de la tribu de Judá, que han sido arrancados, han sido desgajados del olivo que es Israel, y nosotros los gentiles dice que somos injertados. Por los que creemos, claro, los que creemos somos injertados al pueblo de Israel. Pero dice al final del capítulo 11 de Romanos, dice que
Una vez que se complete el número de gentiles que se añaden al pueblo de Israel, entonces todo Israel será salvo. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, se hace llamar el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Pero eso no significa que sea solamente el Dios de Israel. Él es el Dios de todos aquellos que confían en Él, en su Hijo y en su palabra, y se añaden a su pueblo para ser Israel, recibir esa bendición, así como recibió Jacob. Jacob la recibió entendiendo la bendición enorme que estaba recibiendo, porque a Abraham le dijo: tú serás padre de muchedumbres, tus hijos serán como la arena en la orilla del mar. Eso significa, todas las multitudes de las naciones, hay gente que pertenece a Abraham. Solo que aquí el problema es que los hombres se fueron haciendo religiones, tomando las escrituras para sacar religión y doctrina. Y de esa manera, ahora el mundo anda en confusión, porque no han entendido, repetimos, no han entendido las religiones, que hay un solo camino, hay una sola verdad y un solo pacto, el cual tú y yo tenemos que entrar en ese pacto. Si usted no está dentro de ese pacto que pertenece a Abraham, Isaac y Jacob, es probablemente que esté fuera de ese pacto, y no solo fuera, sino en peligro de no entrar en ese pacto y ser salvo. Amigos y hermanos, Yahweh es misericordioso. Él quiere salvar a todos. Por eso, con ese propósito, estoy haciendo este video, para que sea de bendición para tu vida, para que usted entienda lo que es entender a Yahweh. Porque volvamos con Jacob. Cuando Jacob recibió esta bendición, yo creo que cualquiera de nosotros, solo porque nos cambie el nombre, en mi persona, por ejemplo, porque me diga Yahweh, ya no serás Juan, sino te llamarás Israel. Bueno, yo creo que si es que yo no entiendo lo que a Yahweh, yo no llamaría que eso es bendición. Al no ser que yo entienda lo que Yahweh me está diciendo, la tomaría como bendición. Pero si no entiendo, entonces para mí simplemente yo no llamaría bendición de que solamente venga Yahweh y me diga, yo le pida que me bendiga y me diga, ¿sabes qué? Ya no eres Juan, te llamarás Israel. Yo no llamaría que es bendición, al no ser que entienda, y de eso se trata las escrituras, que tú tienes que entender lo que Yahweh te está diciendo. Ahora, cuando una persona se convierte en estos tiempos, como repetimos otra vez, las religiones han cogido la Biblia, han tomado la Biblia para sacar doctrina y religión. Ahora, una persona que quiere volverse a Yahweh no sabe qué camino tomar. A pesar que las escrituras son bien claras en decir que hay un solo camino, hay una sola verdad y un solo pacto para entrar. A pesar que eso es muy claro, el hombre hoy en día no sabe qué camino tomar, qué verdad tomar, porque dicen la verdad está allá, la verdad la tiene acá, y así sucesivamente tantas religiones. El hombre ahora no sabe a dónde irse cuando quiere volverse a su creador. Entonces esa confusión pero usted, mi amigo, tome el camino correcto, que es Yahshua. Yahshua, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la escritura dice que Yahshua es el mediador de ese pacto prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y por medio de ellos bendeciría a todas las naciones. Yo quiero que sepan algo, que todas las naciones, según las escrituras, somos gentiles paganos. Y Yahweh no ha hecho ningún pacto con los gentiles paganos. Al no ser que tú entiendas lo que te estoy diciendo, tú entenderás qué significa ser un pagano, qué significa ser un gentil. Un gentil significa pagano, y un pagano es aquel que adora dioses que no sea el Dios de Israel, que adora dioses de madera, hechos de piedra, de papel, de oro, plata. Esos son los gentiles paganos.
En cambio, el Dios de Israel, Israel tiene que conocer a su Creador, porque Él no puede adorar. Cuando tú eres Israel, ya no puedes adorar a cualquier Dios. Tú tienes que adorar al Dios de Israel. Y cuando una persona se convierte a su Creador, entendiendo lo que yo estoy diciendo, por medio de la palabra, por supuesto, entonces cuando tú te conviertes, entiendes que Yahshua es el mediador de entre Yahweh y su pueblo Israel. Entonces cuando tú eres llamado, tú no te vas a convertir a ninguna religión. Tú te vas a convertir a Yahshua. Y Yahshua es el mediador del pacto entre Yahweh y su pueblo Israel. Esto lo dice clarito el libro de Hebreos 8, el libro de Hebreos 10 y el libro de Hebreos 13. Por eso cuando Yahshua dijo, esta es la copa, mi sangre, la que es derramada, esta es la copa del nuevo pacto entre Yahweh y su pueblo. Yahshua estaba refiriendo precisamente a lo que profetizó, repetimos, Jeremías, en Jeremías 31, Hebreos 10, Hebreos 8, a eso se estaba refiriendo Yahshua cuando dijo, esta es mi sangre, la cual es derramada por muchos. Yahshua, el nuevo pacto. Y vamos a comprender o a entender un poquito más quién fue Yahshua en realidad, porque muchos dicen, algunos por ahí dicen que Yahshua vino a fundar su iglesia. Esa es una mentira muy barata. Aquí Mateo 2.6 está la clave para saber quién era Yahshua cuando viniese. Vamos a ver. Mateo 2.6 dice, y tú, Belén, la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, refiriéndose a Yahshua, un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel, dice Yahweh. O sea, Yahshua, aparte de ser el mediador del nuevo pacto con su pueblo Israel, también vino a ser el pastor de su pueblo Israel. Así que, mis amados hermanos, no te confundas más. Hay un solo camino, hay una sola verdad y hay un solo pacto, el cual tenemos que entrar tú y yo. Si tú y yo no entramos en ese pacto, estamos en riesgo y en peligro de no ser salvos, porque habríamos tomado caminos diferentes. Hay un solo camino. ¿Por qué digo esto? Porque si las religiones, estoy hablando en plural, todas las iglesias, congregaciones que hay en el mundo entero, si las iglesias hubieran entendido lo que yo estoy diciendo, ellos se llamarían pueblo de Israel, tal como afirma el libro de Romanos 11, Efesios 2, Isaías 14, Jeremías 37, Ezequiel 37 y muchas escrituras más en el Nuevo y el Antiguo que afirman y lo confirman lo que estamos diciendo acá. Todo gentil que no entra en el pacto sigue siendo gentil pagano y no es Israel. Pero todo gentil que se vuelve de sus pecados hacia su Creador, Yahweh le cambia el nombre. Ya no eres más pagano gentil, sino que te llamarás Israel. Lo que Yahweh le dijo a Jacob. Ya no serás Jacob, sino que te llamarás Israel. Jacob entendió la tremenda bendición que recibió, porque ellos entendían el futuro después de ellos, así como Abraham entendió. Yahweh le dijo, tú serás el padre de muchedumbres, de naciones, y todas las naciones serán benditas por medio de ti. Ahí está la bendición para nosotros los gentiles de que entremos. Así que Yahweh, Él es el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, pero eso no significa que sea el Dios solo de ellos, sino que esa bendición la dio ese nombre de tomar como Israel para todos aquellos que abracen en todas las naciones ese nombre
entonces ahí Yahweh es tu Elohim. Entonces ahí se cumple lo que dice. Cuando Yahweh dice yo soy el Dios de Israel, Él te está diciendo yo soy tu Dios. Cuando tú eres Israel, te está diciendo yo soy tu Dios. Pero si tú sigues siendo gentil, Yahweh no es el Dios de los gentiles, paganos, sobre todo porque los paganos, ellos adoran a dioses de madera, dioses de palo, dioses de yeso, dioses de cualquier cosa, y Yahweh no es el Dios de esa gente. Al contrario, Él quiere que abandonen eso para que sea Él su Dios de ellos también. Y eso es lo que dice la Escritura. Bueno, amados hermanos, con esto me despido. Que Yahweh me los bendiga y puedan tomar este mensaje como bendición y no maldición. Si lo tomas este mensaje, Yahweh te bendecirá mucho en tu vida, porque Yahweh quiere que comprendas, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él es el mediador de un nuevo pacto con su pueblo Israel, como lo confirman y lo afirman las Escrituras. Yahweh me los bendiga, hasta una próxima oportunidad. Shalom.